Entonces empezamos unidad 3, programación concurrente. Y a grosso modo estos son los temas que se ven. La unidad no es muy extensa y lo que sí debes tener cuidado es con los ejercicios y las prácticas, porque tienen un nivel de complejidad pues algo elevado por la naturaleza de lo que es el tema, ¿sí? Entonces, primero que nada, estaría bien definir qué es el procesamiento en paralelo. Y dice ahí que es el método mediante el cual una serie de tareas e instrucciones se ejecutan de forma simultánea. Cada uno de estos subprocesos es ejecutado en uno de los núcleos del procesador de forma simultánea para aminorar el tiempo de espera entre tarea y tarea. Hay un detalle aquí. El proceso simultáneo en ocasiones puede ser simulado y no real. Y esto no depende de ti, de una vez te lo aclaro, depende de tu computadora, depende de tu procesador, ¿sí? Si tú tienes un procesador que tiene muy pocos núcleos, entonces, pues definitivamente el procesamiento sí se realiza en paralelo, pero también entra el concepto de la multitarea. ¿Y qué es multitarea? Dice, es la característica de los sistemas operativos modernos que permite que varios procesos o aplicaciones se ejecuten aparentemente al mismo tiempo, compartiendo uno o más procesadores. ¿Recuerdas cuando ibas a fiestas infantiles? Te ponían, te decía tu papá o tu mamá, ve a pegarle a la piñata. ¿Les daban palo a todos y todos iban y le pegaban a la piñata? No, ¿qué era lo que hacían? Hacían fila. De hecho, es cola. Después de estructura de datos, no le podemos decir la forma errónea que todo el mundo le menciona, es una fila. Una fila no, es una cola, porque tú sabes que las colas tienen prioridad. El primero en entrar es el primero en salir. Y una fila no. Yo los puedo poner aquí en fila. Puede pasar un conjunto de personas y yo les puedo decir, a ver, esos alumnos que están en fila, pregúntenle al que usted quiera. Esa no lleva prioridad. Entonces, aparentemente al mismo tiempo, todos le estaban pegando a la piñata. Pero tú sabías que solamente uno era el que tenía el palo y era el que le estaba dando. Y luego terminaba y le cedía al siguiente niño y pasaba, era atendido y se iba de nuevo a la cola y así sucesivamente. Aquí esto es el concepto de multitarea, donde el palo es el procesador. ¿Estamos de acuerdo? Y los niños son las tareas. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que si tú tienes un quad-core, octa-core, sí vas a tener 4 núcleos. No creo que ahorita alguien tenga 2 núcleos, ¿eh? Que tenga dual core. Pero en los tiempos pasados, cuando tenías dual core, ¿cuántos núcleos tenías? 2. Quad-core, octa-core, 8 y así sucesivamente. No conozco procesadores que no vayan en modo binario en cuanto a creciendo la cantidad de núcleos. ¿Ah, sí? Caray. ¿Y qué I es? Ah, ok. Bueno, diferencia entre procesos, perdón, multiproceso y multitarea. ¿Y qué dice ahí? Dice que el multiproceso se refiere al número de procesadores del sistema. Entonces, si no tienes tú un procesador con 2 o más núcleos, no podrás estar en multiproceso. Sin embargo, en el momento en que esos 2 núcleos estén totalmente ocupados, 2 o más núcleos estén totalmente ocupados, entonces se irán a multitarea por fuerza.
Entendemos el concepto de núcleo, ¿verdad? Y tenemos el concepto de procesador. A ver, alguien que me lo explique. No me voy a ir a detalles técnicos, los voy a explicar así como ahorita con la piñata y la multitarea. Puede decir que es como el cerebro, puede tener todos los comandos de incluso es como la manera en que puede repartir la información, que el proceso pueda, dependiendo de qué tan exige el tema, activar como partes del cerebro, por así decirlo. Sí. Por ejemplo, nosotros tenemos pues dos hemisferios, ¿no? En el cerebro. Entonces, imagínate que cada hemisferio pudiera procesar datos de manera separada, cosa que nosotros no podemos. Sin embargo, sí tenemos ejecución en segundo plano. Nosotros como humanos tenemos ejecución nativa en segundo plano. No le estás diciendo a tu cuerpo respira. Toda la noche, mientras estás en suspensión, estás respirando. Toda la noche está latiendo tu corazón. Entonces, eso está en segundo plano. En primer plano estoy ahorita yo dando mi clase. Estoy consciente y estoy explicándole a mis alumnos. Ahí estoy en primer plano. Pero mientras tanto, tengo muchas tareas yo ejecutándose en segundo plano. Mi corazón, mi sistema respiratorio, mi sistema circulatorio. No estoy diciendo circula sangre, circula sangre, circula sangre, circula sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tenemos que pensar así. Y tenemos también que pensarlo de una forma simple, porque entre más simple lo piensas, más fácil suele resultar. Resultar, no intentar resultar. Entonces aquí vas a programar, pero en ocasiones no depende de ti. O sea, tú estás haciendo el código, sí, pero depende de tu hardware, que funcione como debería de funcionar. Pero tú, de que vas a programarlo, lo vas a programar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sé si programo en multitarea o programo en multiproceso? Bueno, típicamente los timers están trabajando en multitarea porque estos están dependiendo del hilo del programa, del hilo de la aplicación. Y cuando el hilo de la aplicación está ocioso, entonces el timer está trabajando. En cambio, los hilos, pues ellos tienen prioridad a nivel de sistema operativo y los timers no. Los timers están ocultos. Para el sistema operativo es un hilo y dentro del hilo hay un timer. Y en el caso de los hilos, es un programa por separado que se ejecuta. Es decir, vas a tener tu JFrame y si programas por separado el hilo, el sistema operativo ve dos tareas ejecutándose, no solamente una. Y si tienes un timer dentro de un JFrame o separado en otra clase, no importa, al momento de la ejecución, él ve solamente un hilo que es el del JFrame y el timer queda oculto. Entonces, de manera consciente, que tú sepas que estás trabajando en multiproceso es utilizar la clase hilo para que pueda funcionar. Y es aquí la nota. ¿Quién me ayuda a leer la nota? Yo. ¿Tu computadora tiene procesador solo? ¿No les tocó nunca una computadora con procesador solo? Había unos procesadores que se llaman Atom. De niños debieron de haber conseguido con ellos. Ajá, las laptops pequeñitas. Acer, por ejemplo, popularizó mucho una computadora y ese era un procesador Atom que era un solo. ¿Qué significa solo? Que tenía un núcleo, como normalmente eran los procesadores antes. Sí, Jorge. Es decir, de solo un núcleo, aunque programe la clase tree, la aplicación se multiplica Resultado, la aplicación resultado será multitarea. Muy bien. Eh, Ahí las personas que le batallan de leer así, pues es nada más una perspectiva, ¿eh? No pasa nada. Bien, primer plano y segundo plano. De hecho, lo acabo de explicar con este ejemplo simple de nosotros mismos. Lo que sucede de manera consciente y lo que sucede de manera
Inconsciente, tú lo vas a entender. Consciente, primer plano. Inconsciente, segundo plano. Claro que lo que está en primer plano tiene prioridad de procesamiento, porque se supone que el usuario está viendo. Entonces, vamos a suponer que en algún momento está programando, está en primer plano, está tecleando. Imagínate que de repente no se le diera prioridad a esa tarea y él teclea y no se ve en lo que está escribiendo. Entonces, algo está pasando. O sea, ahí nos damos cuenta de que el primer plano, si tiene problemas, entonces la computadora completa tiene problemas. A lo mejor tu Windows ya está muy lastimado, ya tiene mucho tiempo, necesitas respaldar y reinstalar, porque es pues prácticamente inevitable que tengas que volver a instalar un sistema operativo. Inclusive en la Mac cada 3 o 4 años se tiene que volver a restaurar el sistema, cosa que en un Windows también es un promedio, ¿eh? 3 o 4 años. Eh, Segundo plano, pues tú sabes que muchas de las aplicaciones utilizan buffer, por ejemplo YouTube. Utiliza buffer, descarga más de lo que está reproduciendo, de manera que si hay alguna interrupción o de manera que si también la computadora está lenta o si tu internet está lento, al principio trata de descargar lo más que pueda y en lo que se está reproduciendo el video, pues él sigue descargando a manera de que no hay interrupciones. Pasa lo mismo aquí. Si estás ejecutando algún reproductor de música que esté en tu computadora, también que esté en segundo plano, siempre va a tratar de manejar buffer. La impresora siempre va a estar trabajando buffer, a menos que la máquina tenga muy poquita RAM y que la impresora sea muy exigente. Hay algunos casos en que tienes una láser a color y entonces mandas imprimir, 3 minutos después sale la primera página. Otros 3 minutos después sale la segunda página. ¿Por qué? Por la exigencia de la impresión. No es una impresora rápida porque a lo mejor la calidad del color al momento de la impresión es muy alta y pues evidentemente el procesamiento de eso es muy tardado. Debería de estarte presentando el timer ahorita, pero tuve el gusto de darme cuenta que la mayoría de ustedes lo entendió bastante bien y bastante simple. Eso da muy buena pauta para que no vayas a tener problemas con lo que es esta unidad. Desgraciadamente, los hilos o los amas o los odias, pero no hay intermedios. Porque, te digo, su naturaleza es caprichosa como un profe del TEC. Es decir, puede quedarte la máquina absolutamente congelada, tanto que tengas que apagarla, literalmente. ¿Sí? O sea, queda más trabada que perro persiguiéndose la cola. Entonces, si tú de ahorita ya dominas el concepto de timer, lo entiendes bien, entiendes el start, entiendes el stop, todos esos conceptos, ya no va a haber ningún problema. Mucha gente se queda con la idea de que un timer es un ciclo. Y bueno, es iterativo, es decir, sí se repite, pero no es un ciclo, porque tú sabes que el ciclo de manera nativa está programado ¿en qué? En primer plano. Siempre y de los siempre. Todos los ciclos están programados en primer plano. En cambio, el timer pareciera un ciclo porque es una estructura que se está repitiendo, sí, pero está programado en segundo plano, permitiendo que él quede 100 milisegundos ocioso, 50 milisegundos ocioso, 200 milisegundos ocioso, o lo que tú le des en el tiempo, que es el primer parámetro, de manera que se pueda tener un respiro a nivel procesamiento. 100 milisegundos es muchísimo para un procesador. Muchísimo, es como un fin de semana largo. Entonces, pues definitivamente, sí, este descanso sí es importante en el caso de el timer. Y en el caso del ciclo también. Bien, entonces, pues te estaré yo explicando lo que es la sintaxis, pero pues estoy obligado a hacerlo porque es tema oficialmente es tema de esta unidad. Entonces, como quien dice, vamos adelantados. Este timer es de Swing, que es el timer más simple de usar, pero más funcional. Y vuelvo a repetir, para mí, entre más fácil sea la programación, más resultado da. Y entonces,
Lo que agobia en el caso de este timer es su segundo parámetro, que es un oyente junto con su evento. Entonces, ya lo conoces, me paso a los métodos. Para iniciar un timer es necesario el start, y el start tú sabes que lo manda a segundo plano. Siempre y por los siglos de los siglos. La única diferencia es que el método en diferentes lenguajes varía su nombre, pero en casi todos es start. Otro es execute, que básicamente pues es lo mismo que start, ejecutar o iniciar, son sinónimos en este caso, ¿sí? Entonces, start arranca, stop. No lo crean, la alergia me está fregando la garganta. Todo el mundo me recomienda, deberías ir al médico, pero pues no, es cambios de clima sutiles e inmediato. Como las personas que estornudan mucho, que también no tienen gripa, similar. Bien, entonces tenemos stop y tenemos reiniciar. Esto no está en el hilo. Start, sí, pero stop, no, y restart, no. ¿Por qué? Porque lo dejan a nivel de que cada programador implemente sus propios métodos. Y llegamos ahora sí en lo que es el hilo. Dice que la clase treat es la forma más directa para programar hilo en lo que es Java. ¿Existe otra clase? Sí, existe la clase Runnable, que es la primera que implementaron, y al ver que era un poquito redundante, decidieron mejor programar otra clase, así como los timer, que van sacando versiones y que algunas las dejan y otros las mejoran. Y bueno, tanto treat como runnable tienen el método run, que es el que realiza la ejecución en segundo plano. Si tú entendiste bien el paint, que es el método específicamente para pintar dentro de un canvas o dentro de un panel, pues el método run es el método de ejecución en segundo plano para lo que viene siendo el treat. Bueno, para cualquier hilo, no exclusivamente el treat. Dice que es invocado también a través de star. Y cuando eso pasa es cuando se manda a llamar en automático el método run. Algunos chavos han visto que después de que declaras el objeto de la clase hilo, de la clase treat, puedes invocar .start o puedes invocar .run, pero no es bueno invocar .run, porque invocarlo de manera directa es mandarlo a primer plano. Start siempre lo lleva a ese mismo método a segundo plano. Bien, este es la sintaxis básica de lo que es la clase hilo. Si en el examen te la pide, pues sería esta la respuesta. No lleva ni el start, no lleva nada más que lo que es la base. Para que tú creas un hilo, ¿lo heredas de quién? De treat. Y dentro tienes que poner el método, y aquí ya el código que vaya ya varía, ese ya no es tu responsabilidad, así es como está definido la clase abstracta treat y su método abstracto run. Ese es el ciclo de vida. Te vas a sorprender porque dice, nota, el código run se ejecuta en segundo plano una sola vez. No es un objeto que repite. Se ejecuta y termina en automático. Entonces, es muy similar al timer, sí, pero el timer es cíclico. Y el hilo, su naturaleza es ejecuta en segundo plano todas las tareas que tiene que ejecutar y termina. Y aquí está, mira, creas un nuevo hilo, invocas el start, se ejecuta, está haciendo la ejecución en segundo plano. Si hay interrupción, pues evidentemente se termina. ¿El sistema operativo lo puede interrumpir? Sí. Y de hecho, tienes que implementar un try catch dentro de run para
porque existe esa posibilidad. Sin embargo, no la documentan. No, no tengo yo, no he encontrado algún ejemplo donde evidentemente ellos te digan, mira, si sucede esto, sí se va a disparar el try catch, porque se requiere con el slip. Entonces, tal vez sea que no se pudiera interrumpir para dormir, pero en teoría, pues el hilo ya estaría desbocado y ese hilo no está bien programado, en teoría, ¿sí? Y bueno, una vez que el método RON termina, ¿qué pasa? Se muere, ¿sí? Dice que puede haber, esta cosa nunca se ocultó, ¿verdad? Vaya. Que puede haber un hilo inestable, sí. Sí puede haber un hilo inestable y esto te digo que congela, puede congelar desde la ventana, desde el sistema operativo, inclusive controlar, suprimir, puede que no resulte, pero casi siempre sí. Pero puede ser que tengas que apagar la computadora en caso de que tengas un hilo inestable, ¿sí? ¿Y cómo lo haces estable o qué pasa cuando, o por qué más bien? Primero que nada, ¿por qué se hace inestable? Y después, ¿cómo lo haces que se vuelva estable en la mayoría de las ocasiones? También depende de qué instrucciones se está manejando. Pero como nosotros no vamos en este momento estamos en conocer, apenas les estoy presentando el hilo. Entonces no podemos irnos a ejemplos o prácticas complejas porque pues no tienen ustedes el expertise, ¿no? Entonces hasta en otras materias es donde ya se implementa esto y algunos lenguajes, sobre todo los más nuevos, ya tienen una evolución del hilo que son las promesas y esas nunca se congelan. Esa es la ventaja. Se está ejecutando en segundo plano y tienen un tiempo de vida y de espera, tienen un mecanismo que en automático, al darse cuenta de que la promesa no se cumple, entonces la terminan y te informan que no se cumplió. Y aquí en el caso del hilo, si se queda trabado, pues el sistema operativo sí se da cuenta, pero no tiene un mecanismo para destrabarlo. Nada más te informa que esta aplicación está congelada y te pregunta que si quieres terminarla, pero ya es decisión tuya y no del lenguaje en sí. Eh, dice que, ¿por qué se estresa un hilo? Pues porque está forzado a que siga en ejecución. ¿Cómo forzas un hilo dentro del RON? Programas un ciclo infinito. Y ese ciclo infinito va a estar todo el tiempo en ejecución y va a estar causando que se estrese la aplicación. Igual que tú a final de semestre. Igual. ¿Cuál es el problema? Que no duermes. Si pudiéramos tener un mecanismo para que el fin de semestre no fuera de 3 días o 4 días, todos tus exámenes se compactaran en esa cantidad de tiempo y entrega de proyectos, entonces pudieras estar descansando y el nivel de estrés en tu cuerpo baja. Aquí pasa lo mismo. ¿Se utiliza el método qué? ¿Y qué es? Literalmente, literalmente. Entonces, no es broma lo que te estaba diciendo, es realidad. Si tú un hilo lo duermes, 10 milisegundos casi nunca se estresa. Digo, a partir de 10 milisegundos o los milisegundos que tú quieras. Un milisegundo, bueno, pongámonos caprichosos. Si no es una tarea muy pesada, con un milisegundo es suficiente. Puede no dormirse, claro. No truena de inmediato cuando no duerme, pero se torna inestable. Totalmente inestable. ¿Qué significa eso? Que en 5 minutos puede tronar o se puede congelar o a lo mejor en 2 días, una semana, 7 segundos. O sea, inestable completamente. Mande. Sí. Y claro que pueden cascarearle. Es decir, pueden decir, bueno, voy a hacer una aplicación, puedes empezar una aplicación tú solo y
ver cuánto tiempo tarda en congelarse. Ahorita los códigos que vamos a hacer no van a ser muy complejos, muy pesados de programar. Entonces, lo más pesado que pudiéramos hacer es un socket, que ese sí que puede estresar un hilo, pero yo creo que ni eso, porque el ACEP y la lectura del buffer funcionarían como un sleep. ¿Ya llevaron redes ustedes? Fundamentos. Ajá, ¿no? Bueno, entonces, bueno, a final de cuentas, cuando estás enviando a nivel de programación en este tipo de lenguajes, intercambiando datos entre computadoras, lo hace literalmente a pie. O sea, te comunicas a través del TCP, que es el IP, a final de cuentas. Entonces pones el IP de una computadora a otra computadora, que son 4 números separados por un punto para poder encontrarla en la red. Y obviamente es a nivel de LAN. Entonces, ahora sí, vamos a abrir nuestro NetBeans para empezar a hacer el primer ejercicio de hilos. En este primer ejercicio te voy a hacer la comparativa entre lo que es el ciclo, primer plano, timer, segundo plano, multitarea e hilo, segundo plano, multiproceso. Depende de la computadora los números que puedes llegar a poner. Por ejemplo, conmigo a lo mejor un ciclo de unos 100 millones es lo que haría que mi computadora se ponga demasiado estresada. O a lo mejor 1,000 millones. Y con otros, nada más con 1 millón. O sea, depende de qué tan lento esté ahorita el procesamiento en tu Windows, es el número que vas a necesitar. Tres. Durán, Robles, Yolao, felicidades. Carlos Gibran, Edwin Karim, lo siento, cometiste un error garrafal. Luis Ángel, Luis Ángel, ¿se te pasó toda la parte 2? Para empezar todo todavía. No, no me acuerdo que había comentado lo que Ah, subí a Facebook, ok. entonces no chequé nada de todavía. Porque la busqué y no, dije, se le habrá olvidado. Esto de lo que Ajá, teóricamente ya es, pues no es nada. ok, bien. ¿Y qué no está? César Humberto, felicidades. Carlos Daniel, muy bien, felicidades. No, gracias. Gary,
Muy buena calificación. Uy, se me andaba pasando. Me asustó. Oscar Gustavo, felicidades. Jesús Gabriel, felicidades. Luis Felipe y Ulises Alejandro. Creamos entonces un JFrame. Sí. Deseo felicitarlos en general porque desde hace al menos 5 años no había tenido tan buenos exámenes en unidad 2. Casi todos eran NAs, normalmente en unidad 2 en otros semestres. Pero aquí sacar un 60 está bastante bien. Y son códigos así los ejercicios, así de simples como el de ustedes. Entonces, dices, no es que esté más fácil este semestre ni que en los otros me ponga más difícil, es el mismo nivel y bueno, ustedes tienen mejor resultado. Síganle así, por favor. Muy bien, el diseño va a ser simple. Déjenme limpiar aquí el... Si quieres quitar los componentes que fuiste agregando en unidad 2, Preset Palette, para que se vayan, a menos que los quieras usar dentro de tus códigos convencionales. Bueno, este ejemplo, te decía yo que vamos a hacer la comparación primero de un ciclo. Entonces, vamos a poner lo que sería, no, al revés, porque luego van cambiando y las anclas los ponen locos los objetos. Van a ser 3 botones, 3 etiquetas. Se está incluyendo el ciclo, pero no porque sea una estructura que tengamos que estudiar en esta unidad. Simplemente que necesitamos comprobar por nosotros mismos lo que es ejecución en primer plano y en segundo plano. Entonces, un clásico de primer plano es un ciclo. Y para, a nivel computacional, usar otra estructura de primer plano como un if, pues no nos daríamos cuenta de la ejecución porque lo hace al instante. En cambio, un ciclo podemos forzarlo a que sea muy largo su ejecución y ver que ese primer plano definitivamente nos está causando problemas. Entonces, por cuestiones de tiempo, creo que solamente en esta sesión vamos a ver lo que es ciclo y lo que es timer y compararlos entre primer y segundo plano. Entonces, pues vamos a poner aquí ciclo, timer, e hilo. Y vamos a programarlo directo. ¿Para qué me va a servir la etiqueta que está al lado? Pues para ir mostrando lo que viene siendo el resultado de cada iteración del ciclo. Por ejemplo, hacemos nuestro clásico ciclo for. Las vamos por la abeja confiable. Le vamos a poner 10 millones. Yo le voy a poner 100, tú ponle 10 para ver cuánto se tarda.
Y hasta parece que estamos en fundamentos de programación y estamos tratando de entender cómo funciona una estructura interactiva. Con esta simpleza voy a ejecutar y antes de ejecutar el ciclo, voy a hacer énfasis en que estos botones están reaccionando. Tal vez para la explicación tenga que aumentarle algunos ceros a mi ciclo de manera que quede bastante ocupado. Entonces, ahorita yo tengo mi hilo ocioso y parte de que tenga mi hilo ocioso es de que tengo reacción por parte de los botones. Están pulsándose, están haciendo la animación de pulsado. Ahí estamos viendo que la ventana no está estresada. Está funcionando de manera normal. Y ahí empezamos y acá mi ventana no reacciona. ¿Estamos de acuerdo? Esto es que, primer plano, hay un error, triste ciclo que hicimos. Eso es un ciclo de parvulito, de gente que está aprendiendo programación. Y mi ventana estuvo tan estresada que ni siquiera me permitió cambiar, switchar entre aplicaciones. Tuve que hacerlo directo, ¿sí? Ya terminó, mira. Y era un simple contador. ¿Estamos de acuerdo? Cierro y vuelvo a ejecutar para que la etiqueta se limpie porque no puse mecanismo de que se limpiara mi etiqueta. Y vuelvo a repetir, mira, aquí está viéndose que no está estresada y la naturaleza del ciclo no es estresar. Como él está programado, diseñado para trabajar en primer plano, él no suelta el procesador porque él no sabía en ese momento, al momento de la creación, no se diseñó para hacer al menos multitarea, ni a eso llegaron. Eran tiempos en las que o imprimías o tecleabas. Cuando manejábamos sistema, ahí ya se liberó. Es decir, no estaba trabada la aplicación. El ciclo estaba agandallando el procesador. Tenía el hilo, lo tenía utilizado todo el tiempo y no lo liberaba y no nos permitía aquí ver el incremento de I. ¿Cuándo nos mostró el valor de I? Hasta que terminó y el último set text se imprimió, pero todos se ejecutaron. ¿Me explico? Todos los set text se ejecutaron, pero nuestra ventana estaba congelada porque el ciclo no le permitía un respiro ni para mostrarlo. Entonces, se quedaron muchos set text en el buffer esperando ser mostrados. Se mostraron todos, técnicamente se ejecutaron todos y técnicamente todos se estuvieron poniendo, pero sucedió tan rápido que aparentemente solo se imprimió el último. ¿Me estoy dando a entender? Al momento de el ciclo, y pasando de Sí, exactamente. Exactamente. De hecho, en los sistemas operativos pequeños, casi siempre Android te manda un mensaje que te dice que la aplicación es probable que esté con problemas y te pregunta que si lo cierra. O si quieres esperarte. A todos les ha pasado. Es correcto. ¿Sí? Entonces, sí hay mecanismos de que se pueda interrumpir, pero en el caso, por ejemplo, de las promesas que ya fueron objetos, clases que se construyen a partir de que ya no solamente es ejecución en segundo plano,
ya es asíncrono lo que pasa en la mayoría de las aplicaciones móviles. ¿Qué significa que sea asíncrono? Que no depende de la aplicación cierta tarea, sino que depende de quién? Del servidor. ¿Me explico? Por ejemplo, tú estás enviando archivos a través de Drive. Tienes tu teléfono y vas a mandar 3 archivos a través de Drive. ¿Depende de tu teléfono que se suban o depende de qué? De internet, de qué tan rápido esté, el tiempo en que lo vas a subir. Si intentas, por ejemplo, descargar en el TEC un archivo y descargarlo en tu casa, ¿dónde va a ser más rápido? En tu casa, por muy pinchurriento que esté tu internet, porque aún pagues el internet más barato, pero no es lo mismo en tu casa con un internet, aunque fuese el más barato, el paquete más barato de transferencia, que en el TEC, porque aquí nada más de alumnos me parece que son 5,000. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de personas más bien, porque entre alumnos y personal, etcétera, y todo mundo, hasta las personas que no son del TEC, pero que trabajan aquí, a lo mejor les pasan las contraseñas, ¿sí? Una señora que esté barriendo, que le digan, oiga, pásame la contraseña para no gastar mi internet. Ah, con todo gusto, señora, se las pasan, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que hace esto? Pues que definitivamente nuestro ancho de banda baje mucho, ¿no? Entonces, eh, en el caso de las promesas, ahí lo volví a trabar. En el caso de las promesas, pues estas tienen un mecanismo en automático de una terminación dependiendo de un tiempo. Si esto estuviera programado con promesas, ya se hubiera dado cuenta que ya pasó demasiado tiempo y él mismo es el que ejecuta la interrupción de esa ejecución, promesa no cumplida. ¿Sí? Las promesas es una forma de decir como ciclos, es una estructura, como decir ciclos, es una forma genérica de mencionarlas. Bien, entonces le vamos a dejar aquí y mañana programamos y comparamos con toda calma el funcionamiento del timer y del ciclo. Y también, fíjense bien, súper importante, vamos a ver cómo el ciclo nos va a mostrar que el timer es multitarea. Nos va a mostrar que el timer depende del hilo del JFrame para su funcionamiento en segundo plano. ¿Qué significa eso? Que si el timer va en 3 y yo ejecuto el ciclo como él toma el procesamiento, cuando se destrabe, no va a ir el timer en 20. Si lo trabé en 3, 4, 5, 6, porque depende de quién, del hilo principal por ser multitarea. Vemos mañana si Dios quiere.